Heu notat ja que li han dit al Turizo, vete. Vete porque viene la Lucrecia, que és la protagonista avui a la Fira d'Indians, el Turizo, que el convidin un altre any, tu, però aquest any t'han convidat a tu una vegada més. Lucrecia, com estàs? Jo molt feliç. Nosaltres també estem molt feliços perquè és el que dèiem abans, no ens imaginem una... Perdona la meva veu de ressecós. ¿Qué ha pasado? No, bueno, són moltes hores treballant, el de escenari festa, també, no? l'escenari també. Puges a tot arreu? Només pujo el teu, em reservo en el teu perquè no vull que em treguin apuntades de peu, no? I amb tu hi ha confiança. I sé que bé, no sé, almenys una mica... He après nous passos aquest any, per tant ja te'ls ensenyaré, sí. ¿Y sabes ya qué canción quieres que te suba? ¿No lo tienes claro? No tengo muy claro. Yo creo que tú me tienes que indicar con hacer alguna señal que yo sepa que es el momento idóneo para subir. Yo creo que sí. Es mi zurrón, que es una conga. Zurrón, yo soy un poco zurrón y también. Es fácil, sí. No, el zurrón es vale. donde vienen los huevitos. Vale. No. El zurrón porque es una conga, ¿sí? Y es fácil, vas arrollando chi, no tienes que emplearte más, es un paso que vas arrollando por todo el bagú, ya está. Veo que no estás muy confiada en mis pasos de baile. Sí, pero si lo hago para que aprendas algo más, la conga. La conga. Otro nuevo género. Pero me tendré que asupir o no. ¿Cómo? ¿Me tendré que asupir o no? A tirarme para... ¿Cómo se llama asupir? Arrodillarme. ¿Me tendré que arrodillar o no? No. Vale. Vas ahí arrollando. Tin. Al tintín, me gusta el tintín. Pues yo creo que sí que lo haré bien esto del tintín. Oye, ¿qué show ofrecerás este año? ¿Qué veremos? Bueno, pues mucha música cubana. Sí. Todo mi disco Amor Puro, que es un disco que justamente se va a presentar este septiembre en el Teatro Lehman Center de New York. Ahí será no te quedas corta tú, ¿eh? No me quedo corta, porque es que es muy lindo, porque vengo a Bagú, termino mi gira y comienzo mi gira también en Bagú, y de Bagú voy para New York. ¿Tú has visto qué clase de glamour? No, es que es una mujer con clase, es una mujer con clase y escoges los sitios que tocan, ¿no? Esa es la cosa. Begur y Nueva York. Está aquí. No hay termo medio ahí el medio, no, es Begur y Nueva York. Tú coges un avión y te vas para allá. Pues aquí van a estar, este año estarán nuevamente las cubanitas de Bagú, que el año pasado no pudieron asistir, y este año sí que estamos todas. Sí. Voy a cantar con ellos una coreografía que justamente montaron el año pasado, Besos de Chocolate, que es una colaboración que hago con Chaito y Palo Santo, y voy a estrenar aquí en Bagú mi canción Amor Puro, que es mi historia de amor, que justamente nació en Bagú y se consolidó en Bagú, así que ¿dónde mejor que estrenarla en Bagú? Y tanto. ¿Y la gente, cómo crees que será la reacción de la gente en este momento tan especial, ¿no? La gente de Bagú, sobre todo, que podrán escucharla en directo. Yo pienso que como se cuenta con amor y con toda la sinceridad del mundo, pues se van a llenar de amor. De amor, sí. Claro que sí. Habrá y de orgullo. Mucha gente joven también que te vendrá a ver, los niños, sobre todo son unos fans tuyos muy grandes, ¿eh? La familia. Es bellísimo, sí. De verdad, en mi trayectoria he fomentado este público familiar que... Comenzaron con mi música popular cubana, después se amplió con los lunes de leyenda, con mis libros, con todos mis premios, y yo me siento súper afortunada porque ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener aquí mi segunda familia, aquí en Cataluña, mi gran familia, y de Cataluña para el mundo? Sí. Y luego de Nueva York, yo me estaba pensando, ¿volverás aquí a casa o no a hacer conciertos también? Sí, claro. Vale. Sí, regreso a Canarias, voy a Lorca y ya por aquí, por toda España. A Begur también, ¿no? Sí, Bagú regreso el año que ve. A los Indians? Està molt bé. I per Catalunya tindràs algun altre concert? No et podrem veure a Barcelona, potser, o a Girona? De moment, lo que sí tengo en Cataluña son los meus premis Alegría de Vivir, que se celebran el 19 de marzo en la Sala Teatro Luz de Gas, justamente con mi queridísimo Fede Sardá y Roger Sardá. Y bueno, pues este año ya se empezarán a informar ya por la cuenta de Instagram todos los galardonados de excepción que reciben este premio. De momento te cuento algo muy importante. Atención. El premio Alegría de Vivir Éter, que es el premio más, el más grande de la edición, se le otorga a Celia Cruz por su centenario. Porque ahora justamente el 27 de septiembre se inaugura la presentación, se inaugura la moneda de Celia en Estados Unidos. Y
Bueno, pues quién mejor que darle ese premio, otorgarle ese premio a Alegría de Vivir, que es la portadora de la luz. Por eso se llama así, Premio Alegría de Vivir Éter, portadora de la luz. Tú también eres un poco la alegría de la luz. Cuando la gente te ve, hay un corrido de gente detrás también, ¿no? Gracias a Dios, sí. Hoy has hecho que el mal tiempo se vaya de golpe. Eso es lo que hace falta, eso no hace falta. Yo decía, las 12 escampa. Yo creo que sí, escampa. Sí, escampó ya. ¿Cuánto rato estarás cantando ahí, haciendo tus bailecitos? Bueno, el concierto debe durar 1 hora. Ai. Ahora, claro, todo puede passar. Esto te devia decir, perquè, claro, tu ets aquest, et puges a sobre l'escenari sí. I et deu costar baixar. Al moment de baixar dius, hòstia, ara em costa baixar, ¿no? Perquè estàs allà gaudint-ho. Sí, sí. Yo voy con todo muy bien aprendido, el repertorio está puesto, el repertorio lo tiene Luis, el técnico de sonido de aquí de Bagú, que le mando un beso bien grande, que siempre está con nosotros desde hace años. Le mando un beso enorme al Ayuntamiento de Bagú, porque siempre me llaman y cuentan conmigo aquí en la fira, y yo subo al escenario, pero después el público y yo nos fundimos y ahí puede pasar cualquier cosa. Decías que l'any que viene volverás. Sí. Que l'any que viene farà 20 anys. Són 20 anys a la Fira d'Indians. No sé si has pensat de fer alguna cosa especial pels 20 anys. Eso se puede hablar con Andreu. Parla-ho amb l'Andreu, s'ha de fer alguna cosa especial. Hombre, yo creo que sí. Vull dir, pels 20 anys, en comptes de 3 dies de fira, haurien de fer una setmana de Fira d'Indians. ¿Una semana? Yo no sé, Andreu está haciendo así, pero la actuación yo creo que debe ser diferente. Lo parlem després. L'actuació sí, però la fira podria allargar-se una setmana. Al nostre director li encantaria fer ràdio cada dia de la setmana. Aquí. Amb el Miquel, bueno, ho veig entusiasmat. Bueno, y Maite Selva también, que se incluya también. Hombre, por supuesto, Maite Selva también tiene que decidir aquí si se une una setmana. Pujarà a l'escenari a ballar també, la Maite, o no? No pujarà. Podria sortir amb mi a fer uns bailecitos, unes coses, una coreografia. También yo invito a Andreu, pero no sube Laura. Laura se pone al ladito. Uy, la Laura potser sí que pujarà, ¿eh? La veig Laura amb está a moltes mi ganes. ladito. Laurita, ya se ha instaurado ya el trago de agua con azúcar y ron en Bagú. Todavía tú sigues sin vender el agua con azúcar y ron. Oye, se está perdiendo dinero. Explica això, el context d'això. A veure, què passa amb això? Agua con azúcar y ron es una canción que yo le compuse a Celia Cruz. Sí. Cuando nos conocimos en una actuación con Bacardí en Marbella. Entonces, cuando le iba a entregar un disco mío, sentí el coro agua con azúcar y ron. Agua, porque es que es una bebida que se toma en Cuba, agua con azúcar y ron. Y es un coro que yo canto y cada vez que vengo se lo digo a Laura, por favor, que tienen que instaurar el kiosco que se venda agua con azúcar y ron. Y me dice, sí, así cada año, ¿eh? Cada año, no. Bueno, Marc, te da la razón contigo, para que te calles. Radio Capital, mi gente, hay que instaurar la parada de agua con azúcar i ron. Pels 20 anys s'ha de fer això. Andreu, això tanqueu pels 20 anys. Pels 20 anys apuntem-ho això, apuntem-ho, perquè clar... Mi concierto i el agua con azúcar i ron. Sí, n'ha costat, sí. Molt bé, doncs escolta, a les 12 això. 12. A les 12 en punt. Doncs a les 12 a la plaça... Esteve Cruanyes. A l'Esteve Cruanyes, la Lucrecia amb tot el seu show i la gent que digui, hòstia, està a casa dubtant. Ja podeu venir perquè no plou ja, no plou. Quan hi ha la Lucrecia no plou. No passa res. Estamos en la Fira d'Indians Bagú. Sí, no passa res, et pots mullar, aquests cabells, si podem mojar i no hi ha problema, no? Vale, molt bé. La que no puedo mullar soy yo. Vale. No, jo estic disposat a venir amb un paraigües i aguantar-lo tota l'estona mentre ballem, perquè no et mullis. Jo ho faré, si cal. Bueno, recuerda, tú vas a bailar en agua con azúcar y ron. Vale. ¿No me habías dicho otro nombre antes? Mi zurrón, que soy un zurrón un poco. Pero no es de esto, ¿no? Vale. Va, Lucrecia, te digamos que vayas al concierto. Moltes gràcies, un any més. Un placer. Gràcies. Igualmente.